Buenos días, amable auditorio de HRN y TSI. Les saluda el doctor Omar Videa y estamos listos y preparados completamente en vivo para llevarle la consulta que usted programó para este sábado. 60 minutos donde trataremos de ilustrarle, de llevarle la información en salud más oportuna, los mejores consejos, con invitados que nos podrán llenar todas las dudas, aclarar todas las dudas que pueden existir en relación a los temas más importantes en relación a salud. Y principalmente el tema que ha acaparado durante 18 semanas ya, pues nuestro tiempo, como es el COVID-19. Hoy seguiremos hablando de diferentes tópicos de la enfermedad y le invitamos a que continúe con nosotros. Presentamos a la doctora Nancy Murillo, que es la encargada de ese triaje virtual, donde usted puede comunicarse con nosotros, enlazarse a través de diferentes plataformas, las plataformas vía Facebook, Instagram y Twitter, donde usted puede comunicarse con nosotros, igual a la línea de WhatsApp. Diferentes formas de comunicación para estar enlazado, para estar llevando esa consulta saludable de la mano. Muy buenos días, doctora Nancy Murillo. Buenos días, doctor Videa, auditorio de HRN y televidentes de TSI. Es para mí un honor estar con ustedes nuevamente en el programa de salud más escuchado y visto a nivel nacional. Quiero invitarlos a que por favor puedan conectarse a través de las plataformas electrónicas habilitadas como Facebook Live, donde nos encuentran como Radio HRN y como Aquí con mi médico, o también a través del app de Emisoras Unidas. Recuerden que pueden participar a través de mensajes de texto y WhatsApp al 9484-7958 y también esperamos sus participaciones por redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Radio HRN y como Aquí con mi médico. El día de hoy los invitamos a participar en el sorteo de certificados de consumo cortesía de Farmacia.Farma. Recuerden que pueden pedir el servicio a domicilio aquí en Tegucigalpa al 2280-8800 y en San Pedro Sula al 2580-8825. Diferentes formas de estar enlazados en esta consulta saludable. Estos siguientes 60 minutos se va a convertir en el centro de asistencia médica más grande en el país, más concurrido, más visitado. Y es por eso que vamos a comenzar a presentarles los datos que se recogen del COVID-19 en el mundo, cómo amaneció Honduras, cómo amaneció el mundo. Nos los enteramos a través de la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. La información en la mano de los expertos es por cortesía de Cami Online, que es el servicio que te brinda la asistencia para llevar un cambio en el estilo de vida, dirigido por expertos, donde te combinan lo que es un entrenamiento personalizado y el sistema de atención en relación a mejorar tus hábitos alimenticios a través de la conducción de una nutricionista. Todo esto lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar, llamando a Cami Online, la línea telefónica que te conecta con un mejor estado de salud, el 8731-3195. ¿Cómo está graficado el comportamiento del COVID-19 actualmente? Tenemos acumulado a nivel mundial 12.521.347 casos. Fallecidos, 560.834. Más de 500.000 de personas han muerto en el mundo en lo que va de esta pandemia en estos 7 meses, con una letalidad del 4.47%. Actualmente nuestro país vive y recorre en este momento la semana número 18, con un total de casos de 27.053, con un número de fallecidos reportados hasta el momento de 750, que nos da una tasa de letalidad del 2.77%, con un número de recuperados de 2.850, que atribuye una tasa del 10.53% de todas las personas que han enfermado de COVID-19. Vamos a visualizar cómo está el panorama a nivel de los centros asistenciales, a nivel de los hospitales. En la hospitalización se encuentran en este momento 1.306 personas, de los cuales graves se encuentran 393, en unidad de cuidados intensivos 52 y una tasa de hospitalización que se hace en relación a las personas que tienen la enfermedad de manera activos
y las personas que están hospitalizadas. Eso representa un 5.56%. Como hemos hablado en semanas anteriores, es una tasa de hospitalización baja que puede ser producto de varios aspectos. Uno de ellos, la falta de capacidad para alojar un número superior de pacientes, de personas que requieran esta asistencia. También un contraataque que se está haciendo en relación a llevar un tratamiento de manera temprana, que está evitando que las personas saturen estos centros asistenciales que hemos visto cómo se han desbordado. Pero sin duda alguna, no podemos negar, la capacidad de los centros asistenciales en este momento está desbordada. Y eso es una realidad. Vemos cómo ha ido incrementándose entonces ese desbordamiento de casos. En la semana número 17, que concluyó el día miércoles, el miércoles 8 de julio, acumulábamos 25.978 casos. En lo que va de 2 días de reporte, que hay que mencionarlo, que han sido días de reporte con una escasa cantidad de casos, donde producto de una reducción en el número de pruebas efectuadas. Tenemos en este momento 27.053 casos. En 2 días hemos acumulado 1.075 casos, de los cuales consideramos que hemos reducido el número de casos en función a la reducción del número de pruebas. Hemos estado realizando un número inferior a lo que se venía dando en las últimas 4 semanas. Esto no es nada bueno para nosotros, porque en la medida que la pandemia va avanzando, nosotros tenemos que llegar a ese mismo ritmo. Caminar al ritmo de la pandemia significa en este momento que tenemos que realizar al menos 3.000 pruebas diarias, pero cuando han habido reportes el día jueves con menos de 1.000 pruebas, sin duda alguna nos da un panorama no real, no concreto para hacer los análisis correspondientes. Sabemos que el virus se sigue propagando de una manera indiscriminada, podemos llamarlo de esa forma, a nivel nacional. Y ya no solamente es San Pedro Sula y Tegucigalpa, ya no solamente es el departamento de Francisco Morazán y Cortés, como lo podemos ver representado en el mapa, un mapa donde ya el 47% representa ya el incremento que se va teniendo en el departamento de Cortés, que se sigue acercando el departamento de Francisco Morazán con un 37% y se pone a una distancia de un 5% entre ambos departamentos. El incremento de casos también se ha dado en diferentes departamentos, donde el tercero en afectación es el departamento de Lloro con un 4%. También está el departamento de Atlántida, que hemos visto en la última semana que ha desplazado al departamento de Choluteca con un mismo 4%. Igual que el departamento de Lloro. Y Choluteca en el 5º lugar, pero muy cerca de Choluteca también está Santa Bárbara y Valle, que han mostrado esa franja de los primeros 7 departamentos con un número superior de casos, y donde vemos riesgo en esa franja intermedia del mapa del país en relación al comportamiento del COVID-19 es el departamento de El Paraíso e Islas de la Bahía, departamentos que iniciaron el número de casos o reporte de casos. Al final fueron de los últimos departamentos en reportar casos en el país, pero vemos que estos 2 departamentos en particular han mostrado incremento. Y la pregunta es, ante la dificultad que existe de pruebas, ¿cuántos casos más habrá en estos departamentos distantes de la periferia, distantes del centro donde se procesan estas muestras, como es Tegucigalpa y San Pedro Sula? Vamos a ver cómo ha estado ese comportamiento en estos 2 departamentos. En este momento cerramos la semana 17 con 2.447 casos nuevos en Francisco Morazán y 1.685 casos nuevos en el departamento de Cortés. Un descenso para no confiarse para nuestros televidentes y oyentes del departamento de Cortés. Creemos que una reducción del número de pruebas ha llevado a reducción del número de casos, porque reportan ellos un descenso de un 40%, pero Francisco Morazán, que es donde más pruebas se realizan, donde se realizan aproximadamente más del 70% de las pruebas a nivel nacional, sí sigue en un incremento, sí sigue en una línea de crecimiento vertical. Teniendo 2.010 casos, este miércoles se reportó con 2.447 casos nuevos. En lo que va de esta semana, en la semana número 18, con 2 días de reporte, el departamento de Cortés tiene 396 casos y el departamento de Francisco Morazán con 404.
Aparenta descenso de la pandemia, pero es descenso de las pruebas, más no de la pandemia. La pandemia sigue de manera acelerada y camino a encontrar ese pico. El pico que consideramos nosotros que va a estar marcado al menos por 4 semanas, iniciando aproximadamente en el 15 de julio. Cuando nosotros lleguemos al día miércoles, sentimos que ese es el momento donde va a incrementarse. Y aunque no se identifiquen los casos, usted va a ver mayor demanda en los triajes, va a haber mayor demanda de atención a nivel hospitalario y ese es el termómetro que nos hace ver que la pandemia sigue en un incremento significativo. Vamos a analizar también un estudio, vamos a comentar algo importantísimo. Realizamos un estudio con 200 pacientes que se reportaron como positivo por COVID-19 en el mes de junio. Esto liderado por la Clínica de Atención Médica Integral CAMI y donde, vean ustedes, que es la fiebre el síntoma principal. 6 de 10 personas presentan fiebre. Los datos nacionales nos arrojan de que la tos es el síntoma principal, pero si es la tos el síntoma principal, significa ya un avance de la enfermedad. Los síntomas clásicos de la enfermedad se presentan, número 1, con fiebre, con dolor de cuerpo, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la pérdida del olfato, la secreción nasal, la obstrucción de la nariz, el desgano, la pérdida del apetito, la pérdida del gusto y el dolor torácico como signo encontrado en la posición número 11, en lo que se describe en los principales 11 síntomas que esta población presentó. Entonces, es importante mencionar que nuestra población a los centros asistenciales públicos está llegando con tos y dificultad respiratoria. Eso es un avance ya de la enfermedad. Eso ya no es una fase viral. Eso significa que estamos ya cursando una fase pulmonar ya complicada. Sin duda alguna, el actuar de manera tardía le da a usted un mal pronóstico de la enfermedad. Pero si usted acude cuando los síntomas vienen iniciando, cuando es la fiebre, como se describe internacionalmente, el síntoma principal que se presenta en más del 80% de la población que enferma de COVID-19 y asiste a los centros asistenciales a nivel mundial. Pero aquí en Honduras es la tos el primer síntoma y luego va seguido de fiebre y dolor torácico. Entonces, si ya hay dolor en el pecho, significa que la enfermedad ha ido avanzando y que no está en una fase pulmonar número 1. No, ya la fase pulmonar 2 o fase pulmonar B o un estadio B. Sin duda que tenemos que acudir de manera temprana. Esa frecuencia de síntomas iniciales en el COVID-19 es sumamente importante que usted la tenga presente. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar su estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Datos sin duda alguna impactantes que vamos a seguir presentándolos, conversándolos y analizándolos para que usted esté bien orientado, para que pueda identificar cada uno de los síntomas del COVID-19 y que pueda identificar cuáles son esos signos de alarma, cuáles son esos signos que usted debe de estar atentos a descubrirlos para poder actuar de manera temprana y salvar su vida. Ahora vamos a conocer los testimonios, una sección muy esperada en Aquí con mi médico, donde recogemos la evidencia nacional de la pandemia, donde los autores principales en esta pandemia, personal de salud, pacientes, personas que han enfermado, familiares que les ha tocado estar al pie de una cama en el hogar porque no encontraron cupo en un hospital y que cuentan esas experiencias a través de lo que se recoge en la sección Testimonios COVID-19. Testimonios COVID-19. Estamos ya en la sección de testimonios y estamos en comunicación con uno de los más reconocidos médicos internistas de Honduras y principalmente del Distrito Central, como lo es el doctor Juan José Flores. El doctor Juan José Flores, un internista que conocemos hace un par de años y con un buen suceso ha llevado su práctica profesional y es uno de los médicos que en este momento está en la primera línea de manejo del COVID-19, que está frente
a cada cama donde hay un paciente en su centro asistencial, como es el Hospital General San Felipe, donde es ahí donde ejerce su práctica profesional y donde hoy queremos recobrar ese testimonio de él, de que nos comente cómo está el hospital, un hospital que inicialmente no miraba a pacientes con COVID-19 y no estaba destinado para ello, pero la emergencia ha hecho que prácticamente todos los centros asistenciales pues tengan que recibir pacientes con COVID-19. En este centro, que es donde se reciben pacientes con una condición leve, moderada, donde hay personas, mujeres embarazadas, mujeres que también están en un periodo ya preparto, donde se atienden las cesáreas, donde se atienden los partos. El doctor está en ese centro, en un centro a nivel de atención media, y donde hay pacientes en condiciones en las cuales es crítica y donde también toca ver muchos que sucumben ante el COVID-19. Ya lo tenemos en línea y en pantalla para conversar unos breves minutos acerca de lo que es el COVID-19. Muy buenos días, doctor Juan José Flores. Es un gusto tenerlo aquí con mi médico y que haya apartado de su tiempo que ahora se convierte en 24/7 con el COVID-19. ¿Cómo le ha cambiado la vida, doctor Flores, esta pandemia? Buenos días, doctor Videa, a todo el staff de aquí conmigo. Un placer estar con ustedes esta mañana y debatir realmente esta problemática no solo nacional, sino mundial. Definitivamente ha sido difícil, es un cambio en el estilo de vida para todos. Y no solamente los médicos lo sentimos, nosotros cargamos con todo el trabajo realmente de esta pandemia. Sin embargo, la población es con su cambio en estilo de vida, ¿verdad? Estar en esta tipo de cuarentena, estar en este tipo de medidas preventivas que afecta a toda la población de todas las edades. Estas son las últimas noticias en torno al COVID-19. Adultos, con el estrés que caminan, ¿verdad? Cuando van a tu consulta. Entonces, realmente sí, es un cambio en todos los aspectos en la vida de lo que conocíamos antes y a dónde vamos realmente. Entendemos que usted, estando en esa primera línea de atención, dirigiendo lo que son las salas de COVID-19 en el Hospital General San Felipe, pues también se vio expuesto a la enfermedad y la contrajo, y entendemos que ya usted se ha recuperado y hoy es un guerrero, es un héroe más que está al frente y que arriesgó su vida habiéndose expuesto a tratar pacientes con COVID-19 y, lógicamente, siendo un virus tan vulnerable, siendo un virus que ataca con una facilidad para introducirse a nuestro organismo y causar enfermedad, entiendo yo que usted, en ese grado de exposición, en la atención de sus pacientes en el Hospital San Felipe, contrajo COVID-19, pero hoy es una persona recuperada y que ha vuelto nuevamente a servir al pueblo hondureño con sus conocimientos en la atención de la enfermedad. ¿Cómo fue esa experiencia, doctor? Así es, difícil, definitivamente. Ya sí, hay cierto temor, ¿verdad? Por parte de toda la población. Nosotros los médicos conocemos una enfermedad nueva, donde vemos y entendemos las complicaciones que pueden haber. Y realmente es estresante estar bajo esta enfermedad. Es molesta, causa mucha ansiedad. Y ahora, cuando uno pasó por ese camino, entiende el otro lado de la enfermedad, ¿verdad? Entiende al paciente, entiende sus síntomas, su preocupación, su ansiedad, miedo de morir. Y es ahí cuando uno entiende realmente que esto no es un juego. Definitivamente, estuve con muchos síntomas, molesto, más o menos 10, 12 días. Posteriormente, ya pasando ese tiempo, ya sintomático, sin embargo, fue positiva, por lo tanto, hay que estar aislado casi un mes. Y ese tiempo que mucha ansiedad, mucho estrés. Doctor, entiendo que entonces fue severa la forma de presentación, o digamos una forma de presentación donde fue sintomático. ¿Y cómo le fue, doctor, con el tratamiento? ¿Se trató a tiempo usted? Porque vemos también que en nuestro gremio de médicos, de personal de salud, tendemos nosotros a entrar en negación de la enfermedad. Y ese mensaje que también le damos a nuestra población, tenemos que recogerlo para nosotros.
Porque hoy vemos que existen muchos médicos que llegan a nuestras consultas, y usted ha tenido la experiencia, y donde el personal de salud también llega tarde, doctor. ¿Cómo tomó usted prácticamente cuando empezaron los primeros síntomas y cómo le fue a usted con el tratamiento? Efectivamente, ese es un buen punto y me gustan los datos que mostraron ustedes en el porcentaje de síntomas. Casi se da una parte de lo que yo pasé: fiebre, mialgias, artralgias, cefalea y posteriormente anosmia. Y en ese momento, ya el tercer día que empecé con síntomas y tuve la anosmia, dije yo, no, esto es COVID, no hay para dónde. Entonces, en ese momento empecé el tratamiento. Prácticamente el tercer día de inicio de los síntomas. Utilicé el tratamiento maíz más colchicina y con ese tratamiento pues fueron bajando los síntomas. Yo estuve aislado, tomando las medidas preventivas. Ya cuando pasé al 12º, 14º día de los síntomas, ¿no? Estuve haciéndome controles laboratoriales y no, pues gracias a Dios no tuve elevación de marcadores inflamatorios, más que la ferritina, un leve porcentaje. Y no desarrolló ninguna complicación pulmonar. Tos realmente le diría aislado, ¿no? Pero gracias a Dios no hay esa fase pulmonar. Y sí, los síntomas son molestos. Realmente los síntomas son duraderos. Más o menos estuve de 12 días desde que empezaron los síntomas. Pero ese es un buen punto. Realmente empezar con las medidas a tiempo, temprano, ¿verdad? Creo que ese es el buen punto. Empezar el tratamiento temprano si hay sospecha. Lo que yo me hice perdón, 10 días. Pero ya con los síntomas, claro de que tenía que empezar el tratamiento. Entonces, es un buen punto no confiarse en que seamos médicos también para nuestro bien. No entrar en esa fase de negación. Si con la mínima sospecha, mejor buscar atención. Sí, la recomendación diría siempre consultar con otro colega. A uno mismo a veces no es tan bueno tomar decisiones, porque uno mismo puede validar esa ética. Entonces, siempre consultar con otro colega y empezar tiempo. Eso creo que es un fundamento importante para que no lleguemos a esas fases que nosotros vemos en nuestros hospitales. Ahora, hablando sobre lo que ocurre en su práctica profesional, en la asistencia con estos pacientes de COVID en la sala del Hospital General San Felipe, doctor, ¿le puede escribir usted a la población, a algunas personas que todavía creen que este es un juego, que a lo mejor no van a verse afectados por esta enfermedad? ¿Cuáles son los rostros del COVID-19 representados en cada cama de hospital, cuando no hay ningún familiar que está al lado de ellos, donde se llena usted de caras desconocidas, desconocidos que le quieren brindar una ayuda, cierto, pero gente que usted no conoce, personas donde se ve el dolor, donde se ve el sufrimiento, la angustia? Eso es lo que ocurre realmente en los hospitales de estas salas con COVID-19, que los tienen a ustedes como respaldo. Cuéntenos un poquito sobre esos rostros. ¿Hay angustia en las personas que están hospitalizadas? Y lo otro, cuéntele a la población, nos gustaría saber cuál es la mayor parte de la característica de las personas, de qué enfermedades padecen los hospitalizados, y si son los adultos mayores los que ocupan la mayor parte de las camas ahí en esos hospitales, y qué le cuenta a esa gente, cómo se contagió. Definitivamente, cuando uno entra a estas salas es impactante ver el rostro del miedo, el temor, la desesperación. Y bueno, imagínense, uno no va con todas las medidas preventivas, o sea que ni le conocen, saben que le está tratando, pero no saben quién es, nada más que el nombre, pero no te conocen físicamente. Y andas con todo ese traje que parece especial, ¿verdad? Y te da más miedo, imagínate, algún paciente ver, puede ser logística, ¿no? Y siempre están aislados, están solos, sin contacto con los familiares. Y realmente es impactante ver ese miedo en la cara de ellos. Por otro lado, en la cara del personal de salud, la cara de cansancio, también con cara de angustia. Y no es para menos, ¿no? Andar ese traje tan incómodo, caliente, andar con esa mascarilla tan apretada. Es comprensible que el personal de salud se sienta bien ansioso, estresado, y a veces entonces esas son las caras que vemos de los dos lados. Del otro lado, definitivamente. En cuanto a los pacientes, en el San Felipe,
la mayoría son pacientes de tercera edad, mayores de 60 años en su mayoría. También hay bastantes pacientes de 40 a 55, 60 años. Pero la inmensa mayoría son pacientes mayores de 60 años, que son los que ocupan la mayor cantidad de camas. Y no, definitivamente hay que brindarles esa esperanza. Realmente cuando ellos cree que me cura, doctor, cree que voy a salir de aquí con vida, hay que brindarles esa esperanza, porque ¿quién más se lo va a brindar? Estamos ahí. Y claro, definitivamente sus relaciones con Dios. Entonces, es importante. Realmente no hemos vivido algo así. Creo que ninguno de los humanos, ni los pacientes, y como algo nuevo, siempre genera miedo. Sin embargo, yo les digo, realmente ha habido una mejoría realmente en los tratamientos, avances, en las experiencias de los colegas. Esto va haciendo que realmente vayamos mejorando el tratamiento de los pacientes con COVID. Alguna, doctora, es un mensaje esperanzador ese, que a pesar de ese dolor hay una alternativa. Yo he comentado, y usted lo conoce, las estadísticas internacionales, por ejemplo, países como Japón, que cuando llegaron a los 20.000 casos tenían más de 1.200 fallecidos, y donde tenemos países hermanos como el mismo Guatemala, con un número similar de casos, pero con un número de fallecidos que prácticamente se incrementa en más del 20%. Entonces, es importante eso, es importante saber que nosotros, si bien es cierto, no somos el país que está controlando de mejor manera la pandemia, pero que tenemos alternativas, que nuestro personal de salud está luchando, haciendo hasta lo imposible, tratando de habilitar salas y buscando los espacios para que no se quede esa persona en la calle, para que no se quede esa persona en un pasillo, que se le pueda proveer de insumos necesarios para continuar luchando y peleando contra esta enfermedad. Un enemigo silencioso que nos ha atacado, un enemigo que nos ha golpeado y no solamente ha puesto en evidencia un sistema de salud mundial, nacional, aún con mayor precariedad como el hondureño, sino que nos ha expuesto al ser humano como tal en relación a lo vulnerable que somos y lo sensible que podemos ser al ataque de un virus que de manera silenciosa ingresa a nuestro organismo y nos hace, pues lógicamente, ponernos en riesgo la vida y la salud. Sin duda, el hecho de saber que a pesar de que podemos enfermar, a pesar de que nosotros podemos contagiar también a seres queridos al llegar a nuestra casa, pese a que tomemos las medidas de bioseguridad que sean, siempre hay un porcentaje de riesgo de enfermar. Todo en función de buscar dar una atención a una persona necesitada, a una persona que hoy está diciendo, me falta el aire, doctor, necesito ayuda. Esas llamadas de dolor que uno recibe. Esas llamadas de dolor tienen que ser en este momento abordadas por el personal de salud, que pedimos que se le fortalezca tanto de insumos como de protección. Sabemos que eso no es un 100% que va a ser esa capa protectora que nos va a evitar enfermar, pero esa función y ese trabajo que nosotros nos toca hacer desde el lado de la medicina es la responsabilidad en este momento. El derecho a la salud del pueblo hondureño es el deber nuestro podérsela brindar. Doctor, ¿cuáles son sus palabras finales, usted que está viendo esos rostros, para esa población que hoy comienza con síntomas, que hoy está asintomática o que hoy no cree en esta enfermedad? ¿Cuál es su mensaje, usted que está viviendo desde la primera línea de manejo del COVID-19 en Honduras? Por favor, toma conciencia del primer punto, ¿verdad? Realmente creo que la epidemia subió mucho y que también por el reconocimiento de la población, un poco que no tienen conciencia. Es indignante ver a la gente que todavía no crea estructura y no puede ser. Realmente esto no es de invento del gobierno, no es invento sino que es a nivel mundial. Entonces, el primer punto es la misma sospecha, busque atención médica. No se quede automedicando en casa. No espere que es, como muchos pacientes decían, que es una gripe común. Realmente un punto importante que nos sirve a todos es, si una enfermedad está en pandemia, es la primera causa. Entonces usted no dude si tiene fiebre, si tiene dolor de cuerpo, no piense que es dengue. Piense en lo que está más disparado actualmente y eso. Si usted no se queda en casa, busque atención médica para que el tratamiento temprano y este es un seguimiento. Definitivamente eso es lo importante porque esta enfermedad
Como ven, no es una enfermedad de 7 días. Es una enfermedad que puede estar de 14, 21, hasta 28, 30, hasta estar negativo. Y por esos puntos tiene un momento de precaución. Entonces, definitivamente eso es lo que he dicho. Estar consciente que existe y hay que diagnosticarlo y empezar el tratamiento temprano. No hay duda que es un buen punto para que la enfermedad no avance en las fases críticas que se ven posteriormente. Otro punto importante realmente son las pruebas del PCR. En nuestro hospital realmente nos ha ayudado mucho el tener el PCR disponible y que tenemos el resultado el mismo día. Eso nos ha ayudado a liberar un poco las camas y cuando esperábamos el resultado en virología, 1 semana, 2 semanas, es un paciente que está encamado todo ese tiempo. Con el PCR nosotros podemos mover a ese paciente ya 48 horas. Entonces, eso nos libera camas. Actualmente tenemos 82 utilizados y tenemos 20 camas disponibles. Y esto ha sido gracias a esta prueba, definitivamente, un buen punto. Y probablemente pues también a la conciencia de la población, que ya va tempranamente, quedamos en casa para evitar la. Entonces, esos serían los puntos. Realmente nosotros estamos para ustedes. Aún arriesgando lo que tengan que arriesgarse, pues tenemos que brindarles atención, hacerlo con dedicación y con esperanzas a ustedes. José Flores, y que ha cerrado con ese mensaje. A pesar del riesgo que corremos, estamos con ustedes. Con ese mensaje nos quedamos, un mensaje esperanzador. Sabemos que vamos a salir de esto, de este momento dramático que el país está viviendo. Pero solo unidos será la forma de cómo sobrellevar. Nuestro enemigo común se llama COVID-19. Nuestro enemigo no es la persona con el cual tenemos diferencias políticas, religiosas, sociales. No, en este momento nuestro enemigo se llama COVID-19. Doctor, muchas gracias por compartir sus experiencias, su conocimiento, sus orientaciones en este testimonio que nos ha brindado. Usted que está en la primera línea de tratamiento, bueno, ahora ya una persona recuperada y que sin duda alguna va a seguir contribuyendo a la sociedad que tanto reclama de esa buena asistencia. Esa asistencia no solamente llena de conocimiento, sino que humanismo en el tratamiento que sabemos que usted lo tiene. Le agradezco y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe. Muy pronto vamos a hacer nuevamente un enlace con usted para que podamos seguir conversando este tema del COVID-19 que sin duda alguna nos va a tener entretenidos lo que resta de este año 2020. Los testimonios COVID-19 recogen la evidencia nacional de la pandemia. Testimonios COVID-19. Estamos ya de vuelta y vamos a conversar sobre los criterios de recuperación de un paciente con COVID-19. Se ha venido ya hablando de, en primer lugar, muchas interrogantes que surgen en relación a por qué tan pocos recuperados en el país. ¿Por qué no hemos superado ni los 2.000 casos de pacientes con COVID-19 que han sido documentados como ya fuera de la enfermedad? Sin duda alguna, el criterio laboratorial debe de ir implícito que esté presente para que usted le digan que está recuperado de la enfermedad. Entonces, como se tiene idealmente que realizar pruebas de PCR, que es la prueba del hisopado, y entonces como contamos con pocas pruebas, lastimosamente esas pruebas no son prioridad. Personas que han tenido la enfermedad y que requieren confirmar que ya no la tienen. Entonces, por eso ya no se requiere el hecho de que no solamente sean los síntomas los que sirvan para hacer una detección de la enfermedad. De todos esos detalles nosotros ya vamos a comenzar a conversar en el tema de la semana. Cuando nosotros hablamos de que una persona ya se recuperó del COVID-19, en primer lugar, existen algunos criterios internacionales para hablar que una persona ya no tiene COVID-19, que se ha recuperado de la enfermedad. El Centro de Control y Prevención
de Enfermedades en Estados Unidos, que por sus siglas se conoce como CDC, plantea una postura en relación a la recuperación y habla de que una persona que ha transcurrido ya 10 días después del inicio de los síntomas y que en sus últimos 3 días no presenta síntoma alguno, y estos principalmente no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolor de garganta y por sobre todo no tiene dificultad respiratoria y no tiene el dolor en el pecho, pudiésemos hablar que clínicamente esa persona ha iniciado el proceso de recuperación. Sabemos nosotros que una persona que enferma, que se contagia de COVID-19, puede transcurrir hasta 14 días, ese es el término, para desarrollar síntomas. Hasta que no hayan transcurrido 14 días, no podemos decir que esa persona será asintomática, a pesar de que ya hayamos detectado el virus a través de diferentes exámenes. Entonces, cuando esa persona ha sido diagnosticada con COVID-19 y han transcurrido al menos 14 días, es otra postura científica que nos establece en 14 días sin los síntomas de haber ya presentado ese cuadro, donde hay un periodo de incubación. Cuando la CDC habla de 10 días es porque maneja el promedio de 4 días de incubación. 4 días donde el virus ingresó a su cuerpo y usted no tiene ninguna manifestación. Entonces, 4 días de esos donde está incubándose el virus, más 10 días de síntomas de aquellos que presentan síntomas, estamos hablando de 14 días. Si en ese término de 14 días, los últimos 3, usted no presenta síntomas ya, síntomas clásicos de COVID-19 y no digamos síntomas de complicación, entonces debería de proceder a realizarse pruebas PCR, que es el método científico número 1 para determinar la ausencia del virus si usted en algún momento ya era positivo. Entonces, desde el día 14, para ponerlos en números, desde el día 14 en adelante es que usted puede hacerse una prueba. Y esto usted lo ve reflejado en las personas que son tratadas en los primeros días. Cuando una persona lo tratan en sus primeros días, entonces desciende lo que es la llamada carga viral. Al descender la carga viral, usted tiene menos capacidad o el virus tiene menos capacidad de réplica en su organismo y eso hace que la enfermedad curse con síntomas leves y que fundamentalmente también desaparezca más rápido. En los estudios que nosotros hemos realizado con los 200 pacientes en el mes de junio, demostramos que el virus se alejaba del cuerpo, se presentaba ausente en un promedio de 13 días. 13 días una vez iniciados el tratamiento. Si nosotros vamos a emplear la prueba PCR, sí podemos hacer esa prueba a los 14 días. Pero ojo, en Honduras disponemos muy poco de esa prueba. Entonces no nos podemos apegar a un criterio donde le dice que espere usted 14 días para hacerse la prueba y buscar la negativización de la misma. ¿Qué otra alternativa tenemos entonces? Si ya pasaron 14 días y nosotros estamos sin síntomas, pero no nos podemos hacer una prueba PCR, entonces usted debería de esperar una semana más. Y a las 3 semanas, o sea, a los 21 días, usted puede realizarse una prueba para buscar los anticuerpos y buscar una prueba que sea altamente sensible. ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad que tiene un examen para detectar o descartar una enfermedad. Entonces, la prueba con el método ELISA, esa prueba tiene una sensibilidad del 94%. Es la capacidad de poder encontrar los anticuerpos. Anticuerpos que tienen que estar presentes de manera obligatoria si el virus estuvo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esa prueba positiva de IgM? Dura desde los 7 días que se comienza a elevar hasta los 21 días. O sea que si usted quiere hacerse pruebas para ver si el anticuerpo IgM ya pasó de su organismo, tiene que esperar al menos 21 días, o sea 3 semanas para
evidenciar que el virus ya pasó la fase aguda, porque si usted se lo hace antes, el IgM le va a salir positivo, aunque el virus ya no esté en su cuerpo, porque el IgM no detecta la presencia de virus, detecta sus defensas, detecta lo que se llama esa inmunidad que usted ha creado, esa barrera de resistencia, para que cuando el virus quiera volver a entrar nuevamente, esos anticuerpos serán los que evitarán que se dé la réplica. Como el virus es nuevo, cuando enfermamos, entonces no tenemos anticuerpos, no tenemos mecanismos de defensas. Entonces, cuando no tenemos ese mecanismo de defensa, enfermamos o el virus ingresa a nuestro cuerpo. En su gran mayoría tendremos síntomas. En una minoría pasaremos de manera asintomática. Pero si ya nos realizamos una prueba con síntomas o sin síntomas, debemos de esperar al menos 14 días para hacernos una prueba PCR. Y las normas internacionales hablan de 2 PCRs. En este momento es prácticamente imposible que usted vaya a determinar que una persona, un paciente, está curado de COVID-19 teniendo que hacerse 2 pruebas PCR. Ya sabemos lo dificultoso que es, tanto a nivel público como a nivel privado. Tenemos pacientes en los cuales nos dicen, doctor, el día de ayer comentaba uno de los pacientes, tengo una cita para el próximo jueves, siendo ayer viernes, para hacer una prueba PCR. Imposible. Usted no puede esperar tanto tiempo para ser diagnosticado o para tomar decisiones. Y es ahí cuando hablamos de toma de decisiones, que es el criterio clínico, lo que en este momento en un país como Honduras debe de prevalecer para tratar a las personas, porque si usted se comienza a esperar que le hagan una prueba PCR para poder identificar el virus y empezar un tratamiento, eso es de manera tardía la enfermedad. Entonces, puntualizando, si nosotros tenemos o tuvimos el COVID-19 y queremos demostrar que ya estamos recuperados, 14 días, una prueba PCR después de haber iniciado los síntomas. Y si se mantuvo asintomático, entonces cuente siempre 14 días desde el momento que le identificaron el virus en su organismo a través del hisopado. Y después hágase un PCR. Si ese PCR le sale negativo, usted queda libre ya para incorporarse. Ya no hay riesgo de que usted pueda contagiar a otras personas. Si no hay manera de hacer el PCR, entonces esperamos 21 días. Y esos 21 días nos marcará la ausencia que se dará de la prueba de anticuerpos de IgM por el método de ELISA. Doctor, pero son 2 anticuerpos los que hay, ¿correcto? Están los anticuerpos IgM, que son los inmediatos, y están los anticuerpos de IgG, que son los anticuerpos tardíos. ¿Qué esperaría yo que tuviéramos entonces, después de 21 días? Que tuviéramos un IgM negativo y un IgG positivo. Eso nos marca la diferencia entre estar con el virus activo o ya el virus solamente habiendo dejado la formación de anticuerpos, que son los que van a combatir o están llevando una pelea. ¿Qué pasa si yo no tengo ni prueba PCR a mi alcance? ¿Qué pasa si yo no tengo una prueba ELISA para poder diferenciar si estoy o no curado del COVID-19? Bueno, existe el criterio clínico entonces. Si usted ya ha avanzado con la enfermedad y tiene 21 días desde el momento que fue diagnosticado con la misma y tiene ya 21 días, o sea, tiene 3 semanas, y aunque no tenga pruebas laboratoriales, el virus se ha demostrado científicamente que es el tiempo máximo que puede permanecer en el organismo. ¿Por qué? Porque es en esa fase viral. Y asumamos que la persona puede haber incubado el virus, empezado a realizarse un nuevo estudio, un nuevo examen, una nueva forma diagnóstica del COVID-19. Eso es a través de la detección del antígeno, el antígeno del virus. O sea que a través de una prueba de hisopado, a usted le pueden extraer las proteínas del virus. O sea que le pueden extraer la piel al virus. O sea, usted puede tener y estudiar el virus en sí, un fragmento ya del virus propiamente, que eso se llaman las proteínas del virus, que se detectan cuando han ingresado a nuestro cuerpo. ¿Y dónde están en los primeros días esas proteínas del virus? El mismo virus está en las fosas nasales y en la garganta. Entonces, a través de un hisopado nasofaringio, a usted le pueden detectar el antígeno del virus. Ese antígeno se puede ver positivo en
contado 24 horas posteriores al ingreso del virus. ¿Qué significa eso? Pongamos un ejemplo. Una persona que tuvo contacto directo con un confirmado de COVID-19, que le dio la mano, aunque no está recomendado hacerlo, tuvo contacto con algún papel, con dinero que le entregó esa persona que después lo llamaron a usted y le dijeron, ¿sabe qué? Está positivo de COVID-19. Y usted dice, tengo que esperarme de 5 o 7 días y si no me tengo que esperar para hacerme una prueba rápida para detectar anticuerpos después de 7 días de la enfermedad. Eso ya se terminó en el país. Y contamos con una prueba que le detecta a usted la presencia del virus en 24 horas en adelante después de haber tenido contactos. También se puede emplear, lógicamente, en el primer día de los síntomas, porque uno recomienda que esperar un tanto para hacer la prueba, más no para tratarlo. Pero el antígeno sí se puede detectar entre el día 1 y el día 5 de la enfermedad. Se llama prueba de antígeno del COVID-19. Viene una herramienta más, la tercera herramienta ya para detectar el virus. Y sí es una detección temprana. Así es una detección rápida, más rápida que la prueba PCR de hisopado. Es muy importante que conozca también que esta prueba, en función de costos, reduce 4 veces menos de lo que es una prueba PCR. Tenemos comunicaciones a través de las plataformas de redes sociales con nuestros oyentes que consultan acerca de los diferentes temas relacionados con el COVID-19. Sí, doctor, los televidentes pues quieren saber cómo se puede diferenciar los síntomas del dengue y los del COVID, porque sí hay síntomas que son muy similares. En este momento decirles que todo síntoma de fiebre, en primer lugar, lo que debe de pensar usted es que es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. El dengue se presenta con fiebres altas igual que el COVID. O sea, ahí no hay diferencia. La fiebre es un común denominador en ambos, pero las características de la presentación del dolor de garganta intenso, ese dolor que se vuelve y que se acompaña también de la obstrucción nasal, de la secreción nasal, la pérdida del gusto y el olfato, hasta este momento el dengue no lo ha demostrado. Si usted tiene fiebre, tiene pérdida de gusto, pérdida del olfato, tiene síntomas respiratorios, el dengue le da síntomas sistémicos igual que el COVID, pero no da tanto síntoma respiratorio. Es muy raro que una persona tenga dolor de garganta con dengue. Es muy raro que a una persona se le obstruya la nariz por dengue. Es muy raro que a la persona tenga secreción nasal transparente por dengue. Eso son síntomas que diferencian al dengue del COVID. O sea, mucho ojo. Si usted tiene pérdida del gusto, tiene pérdida del olfato, o tiene dolor de garganta, tiene tapazón de nariz, tiene secreción nasal, tenga o no tenga fiebre, y si la tiene, pues un síntoma principal del COVID-19. El dengue se va a presentar por fiebre, puede haber dolor de cabeza, hay dolor de cuerpo, pero muy difícilmente le va a dar manifestaciones en relación a los síntomas respiratorios o respiratorios altos, como es lo que se representa en la garganta y en la nariz. Y la pérdida del gusto y el olfato, que definitivamente no debe de hacerlo a usted variar en el principio de que se puede tratar del COVID-19. Recuerde, si sus dolores articulares en este momento lo están aquejando, si tiene ya un desgaste que ha sido diagnosticado previamente, tiene que usted en este momento comenzar a tomar lo que es el EPA+, el EPA+ Articare, que tiene el magnesio, un compuesto, una fórmula que le da energía, que tiene vitamina C, que le ayuda a usted a su sistema inmunológico, pero que también tiene el colágeno, que le ayudará a regenerar esas articulaciones que ya están desgastadas, que probablemente ha sido por los años que lleva de vida o por su sobrepeso, que también ha cargado la articulación y la ha desgastado. Entonces, el ácido hialurónico es un componente del EPA+ Articare que ayuda a mejorar esa lubricación. EPA+, cuando ya existe el Articare, cuando existen estos trastornos, pero cuando hay dolor e inflamación, el EPA+ intensivo es la solución. ¿Por qué? Porque el EPA+ intensivo tiene ya glucosamina y ácido hialurónico y tiene condroitin, que nos ayuda a hacer ese efecto antiinflamatorio. Recuerde que también existe el EPA+ Sleep Care, que es esa tableta que tiene melatonina, triptófano y complejo B, que le ayuda a tener un sueño reparador. Nos vamos a separar unos segundos para
una pausa comercial y dejar consejos de interés. Rápido alivio de la hinchazón, de la incomodidad y el dolor abdominal, usted lo tiene con Gasbec. Gasbec, que es la solución a los gases, usted lo tiene administrando una tableta de 125 miligramos después de los alimentos. Puede tomar hasta 400 miligramos, eso bajo prescripción médica. Dígale adiós a los gases con Gasbec. Nos preguntan también en relación a cuándo dar de alta a un paciente a nivel hospitalario. Se está dando de alta a las personas que están ya asintomáticas, que por ejemplo necesitaban oxígeno, se les retiró el oxígeno y ya no lo necesitan. Ya también han ausente el síntoma de la fiebre, ya está ausente, ya no hay dificultad respiratoria, pese a no tener las pruebas positivas, mantener la prueba con la positividad, esa persona puede ser dado de alta, citarlo para tomarle nuevamente un control de pruebas, pero si no hay síntomas clínicos, esa persona es dado de alta y debe tener los mismos cuidados en la casa hasta que la prueba le salga negativa. Es muy importante que tenga presente eso. En este momento, en la mayoría de las personas no se les está haciendo la prueba segunda para dar de alta, porque la demanda es importante. Hay muchas personas que hoy están necesitando esa cama y si usted ya no tiene síntomas, le van a dar de alta en el hospital y después, posteriormente, va a ser citado para tomar la prueba. Téngalo presente, que puede salir su familiar todavía sin habérsele hecho la prueba de PCR y ver visto ese resultado negativo, pero lo importante es que clínicamente esa persona ya no se va a complicar porque ha vencido el COVID-19 de manera clínica y solo faltará una prueba para constatar que ya no hay enfermedad. Los ganadores, doctora Nancy Murillo. La ganadora del día de hoy es doña Nelly Solís, doctor. Pues gracias a todos por sus participaciones. Los esperamos el próximo fin de semana en una nueva edición de Aquí con mi médico. Su consulta ha terminado, pero queda desde este momento ya programada para que el próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a encontrar en un programa más de Aquí con mi médico. Feliz fin de semana.